Nuevo bloque de versión vanguardia y bueno, vamos a hablar de un tema realmente transgresor en medicina, controversial, científico, como es hablar del genoma humano, como es hablar de la genética, que nos hable un panorama tan amplio, ¿no? A descubrirnos como seres humanos, a descubrir la información genética que traemos y actuar en consecuencia, porque todas las notas que hacemos, más allá de que sea con profesionales destacados en todas y cada una de las áreas, son justamente para eso, para conocer, para saber y fundamentalmente para saber si podemos prevenir alguna enfermedad o patología. En este caso estuvimos y les agradezco profundamente al doctor Carlos Morente y en nombre de él a todo el equipo directivo y ejecutivo de PROAR, Programa de Asistencia Reproductiva de Rosario, que nos acompañan desde hace tantos años, creo que yo, cerca de 20 años, difundiendo esto, ¿no? Conocimiento, cultura, ciencia y medicina. Y en este caso estuvimos conversando con una de las profesionales de ese prestigioso equipo médico, como es la doctora Ivana Canonero, médica genetista, hablando sobre los nuevos estudios que hay en diagnósticos prenatales. Esto nos decía. Nosotros en diagnóstico prenatal hacemos, por un lado, screening, ¿sí? O sea, el cribado de pacientes de riesgo, de alto riesgo de tener anomalías cromosómicas, que son las que llamamos aneuploidías, entre ellas el síndrome de Down, por ejemplo, en donde uno lo puede detectar o confirmar en forma invasiva a través de una punción de vellosidad corial o líquido amniótico durante el embarazo, pero también se han desarrollado recientemente técnicas no invasivas que a través de una extracción de sangre en la mama obtenemos la misma información. ¿Sí? Es decir, podemos hacer un screening en forma no invasiva a través de un test no invasivo, a través de una extracción de sangre de la mama, donde se obtiene células libres de ADN del bebé que circulan libremente en el plasma de la mama. Eso lo podemos obtener, lo podemos secuenciar y podemos obtener información de enfermedades genéticas, ¿sí? Principalmente dirigido a anomalías cromosómicas. Ajá. Bueno, ¿y podemos determinar además? Y esas anomalías cromosómicas nos permiten identificar trisomías, es decir, cuando hay información genética de más, ¿sí? Monosomías, cuando hay información genética de menos, y al mismo tiempo tiene altísima resolución y nos permite, en casos asociados a antecedentes previos o hallazgos ecográficos de malformaciones fetales, identificar microdeleciones y microduplicaciones, o sea, pequeños rearreglos y pequeñas ganancias o pérdidas de información genética asociadas a múltiples síndromes genéticos. Claro, ¿sí? ¿Eso cómo se realiza? ¿A través de qué tipo de estudios? Sí, eso Ivana? Es una extracción de sangre que se hace a la mamá. ¿Qué es lo que no es invasivo en este momento? Exactamente, no es invasivo, una extracción de sangre como para cualquier otra determinación a partir de la semana 9 y durante todo el embarazo, y eso nos permite obtener información de anomalías cromosómicas, de microdeleciones, microduplicaciones y determinar el sexo fetal, ¿sí? Ajá. No solamente el sexo para saber si es una niña o un varón, sino para determinar anomalías del par sexual que se pueden asociar con trastornos de la diferenciación sexual y síndromes específicos genéticos, ¿sí? Con respecto a las enfermedades que se puedan advertir. Bien, exactamente. Y al mismo tiempo, cuando hay un hallazgo ecográfico que nos orienta a sospechar un determinado síndrome o una malformación que se asocia a un determinado síndrome, o hay algún antecedente familiar con un riesgo significativamente alto de que el bebé pueda tener esa anomalía heredada, uno puede hacer estudios genéticos para confirmar o para descartar anomalías específicas. Perfecto. Y si llevarlos, esto por ahí son lo que se hace normalmente en estudios prenatales. Hoy la genética nos permite abrir un abanico inmenso a la hora de saber si puede sufrir tal o cual patología. Eso también se hace de rutina, lo piden, ustedes se pueden determinar hasta dónde. Sí, o sea, en realidad lo que uno suele hacer es el asesoramiento preconcepcional, o sea, asesorar a la pareja antes de buscar el embarazo, identificar en base a los antecedentes familiares los riesgos que tiene esa pareja sobre... ¿Antecedentes familiares, por ejemplo? Por ejemplo, de cáncer hereditario, por ejemplo, cáncer de mama, cáncer de colon, de enfermedades recesivas, que es cuando una mutación la aporta el papá y otra mutación la aporta la mamá, como por ejemplo la fibrosis quística, que es una afección pulmonar severa, enfermedades cardíacas, como por ejemplo el síndrome de Marfan, que es una enfermedad autosómica dominante, que si alguno de los padres tiene la enfermedad
y es portador de la mutación, tiene un riesgo de un 50% de transmitirlo a la descendencia. Entonces, las enfermedades dominantes tenemos un riesgo de un 50%, las enfermedades recesivas un riesgo de un 25%, donde cada uno de los papás aporta una variante patogénica o una mutación. Entonces, cuando uno identifica ese riesgo, porque ya tuvieron un hijo previo afectado o porque hay antecedentes en la familia, identificando previamente a nivel preconcepcional la mutación productora de esa enfermedad, podemos ir a buscarlo en forma preimplantacional antes de lograr el embarazo. Exactamente, antes de transferir ese preembrión a nivel uterino, y también lo podemos ir a buscar a nivel prenatal cuando el embarazo está en curso. Sí, esto la ciencia nos permite, te asombra, ¿no? Realmente, porque podemos decidir por la salud, nada más y nada menos, a través del conocimiento del genoma. Totalmente que es así, o sea, una enfermedad que se ha transmitido de generación en generación, o identificando la mutación antes de lograr el embarazo, podemos tener descendencia de esa pareja sin esa anomalía, claro, sin esa mutación. ¿Hay enfermedades transmisibles de parte de la mujer femenina y enfermedades que son del padre? Claro, exactamente. Hay enfermedades que esta herencia autosómica dominante significa que el progenitor que sea portador de la mutación, ya sea la madre o el padre, tiene un 50% de posibilidades de transmitirlo a sus hijos. En el caso de las enfermedades recesivas, los dos papás, cada uno aporta una mutación que por sí mismas solitas no producen afección, pero cuando se combinan, eso sí produce sintomatología. Y después hay enfermedades ligadas al cromosoma X, que significa que habitualmente las mujeres, como tenemos dos cromosomas X, solemos ser portadoras sanas y transmitir estas enfermedades, y los varones, como tienen un solo cromosoma X, suelen expresar estas enfermedades. Entonces son patologías ligadas al X, en donde habitualmente la transmite la mujer y la padece el hombre, ¿sí? Entonces, de acuerdo a una buena historia clínica antes del asesoramiento, un buen asesoramiento preconcepcional nos permite detectar el riesgo familiar, poder confirmar el estado de portador en los padres, ya sea uno o los dos, o alguien más en la familia que haya que estudiar, o un hijo afectado, padres sanos con un hijo afectado y quieren buscar un próximo embarazo sin esa afección. Bueno, entonces el genetista permite determinar si es algo hereditario, cuál es el mecanismo, confirmar el mecanismo, y en base al patrón de herencia, ya sea dominante, recesivo, ligado al X, o el tipo de patrón de herencia que sea, determinar cuál es la técnica que uno debe implementar, ya sea en forma preimplantacional o forma invasiva o no invasiva durante el embarazo, para lograr confirmar y determinar si ese niño por nacer va a tener o no esa enfermedad. Esto estamos hablando de parejas que pueden tener embarazo normal o no. O no, exactamente. Porque ya tendría que someterse a una intervención de un ICSI o de cualquier otro tipo de implante. Exactamente, porque por un lado, gran parte de las consultas que nosotros vemos son parejas que han tenido un hijo con alguna afección, entonces determinar cuál es el mecanismo por el que se produjo, qué riesgo hay de que vuelva a ocurrir y cuáles son, digamos, los pasos a seguir para lograr descendencia sin esa afección. Claro, ¿sí? O alguna pareja que quiera saber qué riesgo puede tener porque tiene una carga genética de pronto importante. Totalmente, antecedentes familiares o pérdidas recurrentes de embarazo o una esterilidad en estudio, ¿sí? Parejas que tienen un fallo reproductivo que no sabemos cuál es la causa, bueno, investigar esas causas genéticas para lograr determinar cuál es el mecanismo y ayudarlos a lograr una descendencia sana.